noches a ellos también. Sion. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive en el corazón de nosotros. Queremos que tú seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia, pecadores, salvados por su amor, con fallas, pero perdonados, rotos, pero restaurados, imperfectos, pero amados perfectamente, por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a Sion. Muy buenas noches, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo. Es un gozo encontrarme con ustedes nuevamente hoy día miércoles. Estamos ya, ¿cierto?, a mitad de semana. Ya pronto, ¿cierto?, ya se acerca nuevamente el fin de semana largo que va a comenzar el día viernes. Pero, ¿cierto?, sabemos y estamos conscientes que no hay que salir a vacaciones. Hay que quedarse en casa mientras sea posible. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a concluir prácticamente con el libro de Mateo. Después les voy a explicar el porqué. Y luego vamos a introducirnos, ¿cierto?, en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Ese va a ser el próximo estudio que vamos a comenzar los miércoles, Hechos de los Apóstoles. Pero por ahora, ¿cierto?, porque Mateo nos dio, ¿cierto?, bastante información y nos dábamos cuenta que había muchos de los relatos, de lo que estudiamos, está contenido también en los otros evangelios. Así que vamos a concluir esta vez ahí con el Evangelio de Mateo. Y hoy de esta noche vamos a terminar, si Dios quiere, y vamos después a comenzar con Hechos de los Apóstoles. Amados hermanos, vamos a orar al Señor. Siempre ha sido nuestra costumbre, ¿verdad?, cada vez que iniciamos un estudio bíblico, poder orar para rogar al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guíe en todo cuanto vamos a hacer junto a mi hermano José en esta hora. Oremos al Señor. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Soberano Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu misericordia infinita, por tu bondad para con cada uno de nosotros. En este instante, Señor, yo te ruego que tú seas bendiciendo la vida de hombres y mujeres, jóvenes, niños, que en este día están conectándose, Señor, a nuestro programa. Te pido, Padre, una bendición para cada uno de ellos, que tu paz pueda estar en sus corazones, en sus hogares. Pedimos, Señor, que todas las alabanzas que se van a escuchar, que la reflexión de tu palabra sea de edificación para nuestras vidas, que sea, Señor, de aliento para nuestros corazones. Gracias, amado Dios, por brindarnos esta hermosa oportunidad de estar juntos a través de este medio. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, el hermano José ya nos tiene una canción para continuar con nuestro programa en esta hora. Que el Señor les bendiga. Vamos con esa canción.
brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, gracias mi hermano. Me imagino que todos y todas cantaron ese hermoso himno. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo en esta hora, ¿no? Especialmente a algunos hermanos que están desde Brasil siguiendo nuestra transmisión, algunos hermanos también de aquí de nuestra región que también, cierto, están siguiendo nuestra transmisión. Un saludo ahí a mi hermano Sergio. Sergio, hola, un saludo desde acá. Dios te bendiga, hermano. Un saludo también a amigos, ¿no?, que de otras partes hemos visto que se conectan, de Perú, de Ecuador, algunas personas de Canadá, de Australia,
¿no? Amigos, personas que conocemos y otras personas que no conocemos, pero que se conectan a esta hora. Así que para ellos, un abrazo grande, ¿no? Y por supuesto para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Sion, ¿no? Y todos nuestros hermanos también de la comunidad venezolana que tenemos acá en nuestra congregación. Un abracito para todos y todas. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora. En esta noche vamos a tener nuestro estudio, pero vamos a ir por más música, porque yo creo que tenemos que aprovechar de escuchar, ¿no? Himnos, canciones que llenan el corazón y que alimentan el espíritu. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo.
podría ir. Cristo, de otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Amén. Qué hermosa canción, qué hermosa alabanza acabamos de escuchar. Saludos al hermano Marcelo de la República Independiente de San Clemente, ¿no? Que él se está también conectando en este momento. Así que damos gracias al Señor por esa hermosa alabanza que escuchamos, y gracias al Señor por los hermanos que se están conectando en esta hora. Estoy tratando de conectar a mi hermano, que tiene interés también de ver el programa, para así aprovechar de saludar a mis padres, pero no lo hemos logrado todavía. Bien, hermanos, vamos a entrar. Abran sus Biblias ahí en sus casas, por favor. Vamos a mirar el capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26. No, este relato de este capítulo, fíjense ustedes que este es el capítulo más largo de los evangelios, ¿no? Tiene una cantidad de 75 versículos, ¿ya? Y este capítulo, o en este capítulo, ¿cierto?, se cierra el quinto discurso que el Señor Jesús hace, donde toca muchos temas. Este quinto discurso comienza en el capítulo 24, pasa por todo el 25 y finaliza en el capítulo 26. ¿Ya? Y después los siguientes capítulos que tenemos en la Biblia, ¿cierto?, ya son de conocimiento de nosotros, porque son, ahí ustedes ven que hay películas que se han hecho sobre esto. Entonces esto casi nosotros lo sabemos, la Gran Comisión es algo que todos conocemos. Pero en esta noche vamos a mirar la introducción, ¿cierto?, que dice el versículo 26, capítulo 26, perdón, del 1 al 4. Eso lo voy a leer, y de ahí, ¿cierto?, voy a tratar de hacer una pequeña mirada, como quien mira un paisaje, ¿no? Y algunos detalles de ese paisaje vamos a ir mirando. Pero la palabra del Señor, desde el 1 al 5, nos dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuáles palabras? Bueno, a lo que me refería hace un minuto, ¿verdad? A lo que dice el capítulo 24, ¿no?, en adelante, donde él habla sobre las señales del fin, donde habla sobre la venida del Hijo del Hombre, donde nos narra la parábola de las 10 vírgenes, donde nos habla de la parábola de los talentos, donde nos habla del juicio a las naciones, ¿no? Entonces ese discurso, ese contenido se cierra en el capítulo 26, ¿ya? Y ahí entonces el Señor Jesús, ¿cierto?, desde el verso 1, que yo leí los primeros 5 versículos, hasta el verso 46, hay, ¿cierto?, el tema, la palabra que hay más podemos nosotros descubrir es la palabra preparar. Preparar. ¿Qué se prepara o qué narra el escritor de qué cosas se preparan durante este tiempo, ¿no? En este capítulo 46. Era tan importante lo que estaba pasando que Mateo lo escribe. Y también lo escribe Marcos, también lo escribe Juan, y ellos entonces hacen relato, ¿cierto? Lucas también lo hace, y aquí hay eventos importantes, ¿no?, que el Señor, ¿cierto?, comparte. Primero, ¿cierto?, si nosotros miramos, está, ¿cierto?, una de las preparaciones es que Jesús, ¿cierto?, prepara a sus discípulos, ¿no?
prepara. Él una vez más, ¿cierto?, les va a enseñar algunas cosas que tienen que ver con él. Versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, ¿cierto? Que era una fiesta que ya conocemos, ¿cierto? Que tenía, ya lo voy a decir algunas cosas más adelante. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta palabra, yo me imagino, hermanos y amigos, que era fuerte para los discípulos de Jesús, sobre todo para los más cercanos. Y Jesús entonces los está preparando para este momento. Y ahí en esa preparación, ¿cierto?, aparecen algunos también, otras preparaciones más. Así como el Señor está preparando a sus discípulos, también el pasaje nos habla, del versículo del 1 al 46, nos habla sobre los enemigos que están preparando también, ¿cierto?, cómo poder asesinar, crucificar al Señor. Y ellos, ¿cierto?, tienen bastante cuidado, son bien precavidos lo que hacen. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿no? Entonces, hay por ahí una historia que dice que una vez estaba el diablo llorando. Este es un ejemplo nomás. Y muchas personas se acercaron a preguntarle diciendo, oye diablo, ¿por qué lloras? Entonces él dice, porque allá hay un grupo de religiosos reunidos planificando hacer una maldad. Ya ahí es que después me van a echar toda la culpa a mí. Entonces eso es para ejemplificarle, ¿no?, que no siempre el diablo tiene toda la culpa, ¿no? Yo trato de recordar un pasaje bíblico que dice que el corazón del ser humano es engañoso desde su juventud. Es cierto que el diablo nos da las facilidades como para que las cosas malas funcionen, pero al final son nuestras propias decisiones también, ¿no? Y de eso tenemos que hacernos responsables. Muy bien, están entonces las dos primeras preparaciones. La primera preparación, preparando a sus discípulos. El Señor les dice de nuevo, hermanos míos, o chiquillos vamos a hablar, pensando en un lenguaje más chileno, mi momento está llegando, me van a crucificar. Y por otro lado, estaban ciertos los que estaban planificando cómo tomar prisionero a Jesús, porque sabían que tenía reconocimiento de parte del pueblo, sabían que tenía cierto respeto de algunas personas y querían que ojalá nadie se diera cuenta de lo que iban a hacer. Seguimos después de esta canción. Rompió mis cadenas.
Amén. Hay libertad. Seguimos entonces con nuestro estudio bíblico. Ya miramos los primeros 5 versículos. Encontramos dos cosas interesantes ahí que tienen que ver con la preparación del Señor a sus discípulos y después, ¿cierto?, la preparación de los enemigos del Señor para intentar, ¿cierto?, tomarle prisionero y luego llevarlo a la cruz. De los versículos 6 al 13 encontramos, ¿cierto?, que una mujer entra en acción. ¿No? Una mujer entra en acción. Lo hermoso y maravilloso es que siempre el Señor Jesús le dio, ¿cierto?, una apertura al ministerio, al trabajo de la mujer, ¿no? De hecho, ¿cierto?, uno mira un poco y aunque a veces se puede pensar que la cultura hebrea era bastante machista, sin embargo uno ve en la historia del pueblo de Israel la participación de la mujer, Débora, Esther, Ana, que era profetisa, y así, ¿cierto?, en adelante, a tal punto, ¿cierto?, que después Dios elige a una mujer también para que nazca su hijo. Por lo tanto, hay participación desde el Antiguo Testamento ya de la mujer, ¿cierto?, como instrumento de Dios para bendición del pueblo. Por lo tanto, ¿cierto?, más bien ahora que estamos en el siglo XXI, ¿no?, el protagonismo de las mujeres dentro de las congregaciones evangélicas especialmente es bastante grande, a tal grado, ¿cierto?, que nosotros ya, los evangélicos bautistas, ¿cierto?, entendiendo, hermanos y hermanas, que los dones no tienen sexo. No es que Dios le da este don a los hombres porque son hombres y estos dones a las mujeres porque son mujeres. Hay hombres que saben enseñar muy bien a los niños y hay mujeres que predican excelente. Por lo tanto, ¿cierto?, los dones espirituales no es cuestión de sexo, sino es cuestión de soberanía absoluta del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que el pastorado es un don de Dios. Que hay pastores sin tener un ministerio pastoral, ¿no? Es decir, hay gente que teniendo ese don pastorean, cuidan, hombres y mujeres. Pero otra cosa es cuando uno decide abrazar el ministerio pastoral a un llamado que Dios le hace. Y eso también el Señor está llamando a hombres y mujeres a ser pastores también. Por lo tanto, hace ya algunos años que en las iglesias bautistas, ¿cierto?, de Chile hay pastoras también, ya ordenadas al ministerio y otras en el proceso, ¿ya? Entonces aquí la mujer, ¿cierto?, que nos relata Mateo, tiene un protagonismo muy especial. Ella, ¿cierto?, hace que llega a donde está el Señor, o sea, tiene acceso, dice en el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Entonces aquí, ¿cierto?, esto es algo que esta mujer hizo en favor del Señor, y los más estudiosos, por supuesto, nos dicen que es la forma que mismo Jesús lo reconoce, ¿cierto?, que estaba preparando al Señor. Era costumbre antes, ¿cierto?, preparar a las personas cuando ya estaban muertos. En este caso al Señor se le hace antes. Ahora llama la atención, ¿verdad?, la reacción que tienen los discípulos, ¿no? Inclusive algunos se molestaron, algunos hicieron su comentario, fuerte el comentario. ¿Para qué este desperdicio? Fuerte el comentario, ¿no? Porque yo me imagino que eso al Señor Jesús debió haberle llegado profundo, porque recordemos que Él era humano. Entonces, que sus más cercanos dijeran, ¿cómo se te ocurre estar gastando perfume en Jesús cuando podría, ¿no?, haberse vendido esto y habérselo entregado a los pobres? Y aquí me gusta una traducción que hay de la Nueva Versión Internacional, donde dice, a los pobres los tenéis siempre. Acá en la versión más antigua dice, porque siempre tendréis pobres, ¿no?, dando la idea que la pobreza es algo que va a estar hasta el fin de los días. Pero la otra versión me gusta más porque dice, a los pobres los tenéis siempre. Es decir, siempre hay alguien que necesita, ¿no? Siempre hay alguien que necesita ser atendido. Y ahí, ¿cierto?, según los que comentan estos textos, dicen que este frasco más o menos debe haber costado algo así como 12 salarios mínimos de nuestro tiempo. O sea, saquen la cuenta ustedes, algunos milloncitos, ¿cierto? Un perfume caro. Tanto el contenido como también, ¿cierto?, el envase donde iba, que algunos creen que era, ¿cierto?, en algún material especial, como mármol, alguna cosa, y ella lo quebró y lo puso, ¿cierto? Después esto lo puso sobre la cabeza, el cuerpo de nuestro Señor. Y esto entonces
esta es la otra preparación, ¿no? Esta mujer prepara a Jesús para su muerte y sepultura, ¿ya? Y esa es la tercera preparación. Y la cuarta preparación, ¿cierto? También, ¿cierto? Tiene que, mire cómo va entrelazada, una buena y una mala, si así lo miráramos, porque ahora aquí también se ve, ¿cierto? La preparación de Judas para traicionar al Señor. Si ustedes miran los versículos 14 al 16, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Si yo os lo entregare, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta? Claro, uno dice aquí el Satanás, qué sé yo, sí, yo creo que él estaba ahí. Pero al final Judas tomó su decisión, ¿cierto? Y también es un misterio un poco, esta situación no es fácil explicarla, pero también Judas se prepara, ¿cierto? Mientras estaban las otras preparaciones, también todo se va dando acá, ¿ya? Eso entonces, ya tenemos, ¿cierto? Cuatro escenas, 4 escenarios. 1, la preparación de Jesús a sus discípulos. 2, ¿cierto? La preparación de los enemigos del Señor para tratar de cómo prenderle. 3, la preparación de esta mujer al derramar perfume sobre el Señor para su crucifixión y sepultura. Y 4, ¿cierto? La traición, en este caso, de Judas a nuestro Señor. Muy bien, vamos con otra canción, hermano José. Hoy día estamos buenos para cantar. Porque como es karaoke, usted ahí en la casa cante con ganas. Si está sus niños, cante con ellos. Si no se sabe la canción, la primera estrofa, después en la segunda, entre también y comience a cantar y alabar al Señor. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco
tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará, con su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Amén. Gracias al Señor una vez más por esta preciosa alabanza que estamos compartiendo con ustedes. Continuemos entonces con nuestro estudio. Vamos ahora a pasar, ya hemos mirado, ¿cierto?, así rápidamente los primeros 16 versículos de este capítulo. Ahora vamos a mirar del versículo 17 hasta el verso 29, donde está, ¿cierto?, la institución de la Cena del Señor. Y aquí, ¿cierto?, esto que es una ordenanza que practicamos los cristianos, ¿verdad? Tiene dos sentidos. Tiene un sentido, ¿cierto?, de conmemorar un hecho, en este caso la muerte del Señor Jesús, pero también tiene un hecho, otro sentido de proclamar, y un tercer sentido de comunión, y un cuarto sentido de revisión, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cierto? Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, ¿cierto?, estamos conmemorando su muerte, ¿cierto?, y su resurrección. Pero cuando nosotros practicamos esto como iglesia, estamos también practicando la comunión entre nosotros, por todo lo que inclusive, ¿cierto?, el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? De ahí entonces que hay ¿cierto?, en algún momento yo compartía con la iglesia y le decía a ustedes, si deben recordar, que esto uno puede también plantearlo de 4 miradas distintas, ¿no? Una mirada hacia el pasado, que es el conmemorar, el recordar. Una mirada hacia el interior, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo nos plantea la idea de examinarnos a nosotros mismos. Una mirada, ¿cierto?, hacia los costados de manera transversal, que tiene relación directa, ¿cierto?, con la comunión entre nosotros como hermanos, saber cómo estamos con el hermano, y una mirada hacia el futuro, que tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de cómo visualizamos el futuro, qué es lo que proclamamos, qué le podemos decir a las personas. Entonces, este momento es un momento muy, muy sublime en medio del pueblo cristiano, cada vez que la iglesia lo hace, cada vez que la iglesia lo celebra. Ahora, este momento, ¿cierto?, dice el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Es decir, ya esto se había hecho un hábito entre los discípulos. Yo creo que los 2 primeros años lo habían hecho. Eso yo estoy, ¿cierto?, diciéndolo
bajo mi responsabilidad. Seguramente este era su tercer año que ellos iban a celebrarlo. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿dónde lo vamos a hacer ahora? Y aquí, cierto, se habla de la Pascua. Y la Pascua, cierto, tiene que ver con algunos aspectos que también son interesantes, como por ejemplo, sabemos, cierto, que en ese tiempo ellos celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, liberación que se lleva a cabo a través de Moisés. Y aquí se usa la palabra Pascua, y la palabra Pascua, es cierto, en el hebreo, yo lo he aprendido en los estudios a decir de dos maneras. Algunos hablan de la Pesaj y otros hablan de la Pesach, ¿ya? Pero en el fondo, cierto, es más o menos lo mismo. Y el significado de esta palabra tiene que ver con saltar por encima de o pasar sobre. Y aquí entonces, esto tiene sentido cuando uno, si ustedes pueden recordar, ¿cierto?, cuál fue la señal que el ángel de la muerte, en este caso, o el pueblo de Israel fue, ¿cierto?, diciéndole, si ustedes, cuando es la muerte, ¿cierto?, de los primogénitos, dice, la ordenanza es que ellos tenían que matar un cordero, poner sangre en el lintel de su casa, y entonces el ángel, cuando el ángel de la muerte aparece en escena, en el relato de ese tiempo, él se salta, donde él ve la señal de la sangre, él se salta, pasa de largo. Y solamente, ¿cierto?, van muriendo los hijos de los primogénitos, ¿cierto?, donde no está esa marca. Esa sangre entonces liberaba a ese primogénito de la muerte. Ahora, cuando nosotros lo asociamos eso a nuestra Pascua, también, ¿cierto?, es la sangre de Cristo la que libera al pecador de la condenación eterna. ¿Ya? La sangre de Cristo es la que libera al pecador de la condenación eterna. Por eso entonces, cierto que son hechos súper relevantes, esto, ¿no? Hechos de los Apóstoles, que después va a ser nuestro próximo estudio bíblico que vamos a tener durante unos 2 o 3 meses, habla de que hay 4 eventos que son muy relevantes en la iglesia, ¿no? Que tiene que ver, ¿cierto?, el tema de la cruz, el tema de la sepultura, el tema de la resurrección y el tema de la ascensión. Hechos de los Apóstoles lo plantea, lo presenta ahí. Y por supuesto también los evangelios y el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cuando el Señor, ¿cierto? Y ustedes ya pueden leer el relato, ¿no? Cómo el Señor, ¿cierto?, le da indicaciones a sus discípulos de cómo deben hacer esta preparación, dónde debe hacerse y cómo, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto?, está el momento en que se cumple la preparación que ya había hecho Judas también para traicionar a nuestro Señor, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, viene también Jesús sigue diciendo cosas que están sorprendiendo, ¿cierto? Si uno mira el versículo 30 en adelante hasta el 35, ahí nos encontramos también con un hecho complejo, donde, ¿cierto?, el Señor hace el anuncio de la negación de Pedro. Dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces a veces nosotros, claro, le damos importancia a la negación de Pedro, pero los demás hicieron el mismo compromiso y de una u otra forma también lo negaron, ¿no? De una u otra forma también lo negaron, dejándolo solo, apartándose de él. Pedro por último anduvo ahí cerca y al final, claro, cuando se vio enfrentado ya, es más relevante el hecho que él haya dicho con su propia boca, yo no lo conozco, no sé quién es. Aunque la Biblia relata que lo descubrieron por su forma de hablar. Y esto a mí me hace mucho sentido, de que muchas veces, ¿cierto?, la gente nos dice a los cristianos, tú tienes algo diferente. Y muchas veces son nuestras acciones, muchas veces nuestro vocabulario también, que es distinto al común de las personas,
Y eso marca la diferencia. En este caso, ¿cierto? A Jesús, a Pedro lo reconocen un poquito por su forma también de hablar, ¿ya? Luego, ¿cierto? Que los discípulos cumplen con esta tarea de poder, ¿cierto? Y el Señor ya les hace y les dice, ¿cierto? Ahí en el versículo 28, 29 o 27 en adelante, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, ¿no? Ahí eran pocos los que habían ahí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿no? Aquí, ¿cierto? A veces yo hago un poco de broma, digo yo, los que no toman vino van a tener que tomar vino cuando estén allá, ¿cierto? En el reino del Padre, porque dice que Él va a beberlo de nuevo. Y ahí no sé qué vino será, pues algunos tienen sus teorías al respecto, pero yo no voy a meterme en ese tema porque no ese es el estudio de ahora, no es sobre la cena, sino de hechos que ocurren, ¿cierto? En el libro de Mateo y que indican hacia lo que tiene que ver con nuestro Señor, ¿ya? Ahí quedamos entonces, los discípulos preparan la Pascua. Luego Jesús se prepara espiritualmente, ¿no? Y ahí está, ¿cierto? El relato del versículo 36 al versículo 46, 10 versículos que nos muestran, ¿cierto?, cómo el Señor enfrenta este momento tan difícil, tan complejo de Él, que dice el relato que Jesús entonces se fue a orar, ahí, ¿cierto?, acompañado por sus más cercanos, ¿no? En este caso, ¿cierto?, con Pedro, ¿cierto?, y los dos hijos de Zebedeo, dice, Pedro y los hijos se fueron ahí con Él, y Él empezó a orar y a exclamar y a decir, y luego, ¿cierto?, cuando Él estaba, el Señor recalcaba esto, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, ha llegado la hora. Aquí entonces encontramos este momento en que el Señor, ¿cierto?, bebe esa copa amarga, esa copa que tiene que ver, ¿cierto?, con que todo el peso del pecado va a estar sobre sus hombros. Él va a tomar todos nuestros pecados y sobre ese pecado va a caer la ira de Dios, ¿no? Toda la ira de Dios sobre la vida del Señor, ¿no? Y Él tiene que asumir ese rol, ¿no?, por cada uno de nosotros. Así que ahí estarían, ¿cierto?, los primeros 46 versículos, grosso modo, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo se fue dando estas 5 o 6 tipos de preparaciones que hubieron durante este discurso que el Señor está dando y cómo Él está, ¿cierto?, concluyendo ya, prácticamente, ¿cierto?, está ya al final, porque ya después de los versículos 47 hasta terminar, ¿cierto?, se habla de el hecho del arresto de nuestro Señor, que también lo hemos visto televisado muchas veces, cuando Jesús está ante el concilio, cuando Pedro, ¿cierto?, niega a nuestro Señor también, ¿no? Por lo tanto, ahí estaríamos, ¿cierto?, ya llegando al final de estos estudios que estuvimos realizando, estudios, ¿cierto?, que tienen que ver para que haya un conocimiento de parte de nosotros sobre el contenido, pero también, ¿cierto?, sobre algunas enseñanzas que fueron muy relevantes en el tiempo que compartimos. Aproximadamente 4 meses estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo, donde nuestra hermana Nati nos estuvo colaborando, y algunos hermanos también, ¿cierto?, colaboraron en este tiempo. Así que gracias a Dios por aquellos que me ayudaron durante el tiempo. El próximo miércoles vamos a comenzar entonces a estudiar el libro de los Hechos, para que usted ya lea, ojalá lo pueda leer todo el libro de los Hechos, pero si no, comienza a leer por lo menos los 2 primeros capítulos para la próxima semana. Vamos a ir a una canción más, luego vamos a volver para orar. Si usted tiene algunos motivos de oración, póngalos ahí, mándelos para que el hermano José me los vaya transmitiendo y de esa manera entonces podamos orar,
ya sea por usted o por algún amigo, por algún conocido, por alguna necesidad específica, y de esa manera, ¿cierto?, ya estamos, ¿cierto?, a 5 o 10 minutos de poder dar término a este tiempo que ha sido grato compartirlo con ustedes. Vamos con más música. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande
Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Me decía el hermano José que hermanos se han estado recién conectando. Después pueden, hermanos, volver a ver el programa, ¿no? El hermano José lo va a subir a YouTube. Los que llegaron más tarde, después lo buscan en YouTube ahí. La dirección es IB-Sion Talca. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo buscan en YouTube después por IB de Bautista Sion Talca. ¿Ya? Y ahí pueden verlo en YouTube. ¿Ya? Quiero en esta hora enviarle un saludo especial a mis padres. ¿No? Logramos al final del programa casi que pudiésemos conectarnos con ellos. Así que un saludo a mi madre, a mi padre, a mi hermano Oscar que está ahí en la casa con ellos. Un abrazo tremendo de parte de este hijo que está por acá por Talca. Que el Señor les bendiga. Hace poquitos días mi padre cumplió 84 años de vida. No pudimos celebrar como siempre se hace en los 84, pero los 85 tiramos la casa por la ventana y quizás también, cierto, hagamos ahí una tremenda fiesta. Así que, papito, mamita, Dios les bendiga tremendamente, ¿no? Y a mis hermanos y hermanas también que se están conectando, abrazos, besos para ustedes, que el Señor les bendiga muy, muy grandemente, como dice el hermano José, ¿ya? Ahora vamos a orar. Tenemos una petición de parte de nuestra hermana Rebeca, que dice que pidamos oración, o pide oración, mejor dicho, por una amiga que tiene un cáncer de mamas, ¿no? Entonces vamos a pedir que el Señor haga su voluntad en la vida de esa amiga, que sobre todas las cosas le pueda traer mucha paz espiritual en su vida, mucha tranquilidad y confiar en la misericordia de nuestro Señor. También vamos a orar por el padre, nuestra hermana Flérida, que él está en los Estados Unidos, en Nueva York, está solo por allá, entonces vamos a orar para que Dios también lo cuide, lo proteja, de este tiempo que ha sido complejo también allá en ese país, ¿no? Vamos, bueno, el hermano Marcelo, él decía que quería dar gracias, más que orar, por la iglesia, por los hermanos, y también incluyó ahí dar gracias por la familia pastoral. No somos la familia perfecta, pero le hacemos empeño a hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así, gracias Marcelo por considerar también. Y que estén orando, sí, eso sí, yo pido mucha oración por nosotros como familia, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Primero para la gloria de Dios, pero también para que todos juntos como hermanos nos sintamos edificados. Yo sé que es difícil, muy difícil. Ni Jesús lo habría logrado, ni lo logró de agradarle a todo el mundo. Pero hay cosas, diferencias que las tenemos que aprender a llevar con amor, con respeto y ser felices. Mirar más las cosas en las que estamos de acuerdo y esas disfrutarlas, pero al máximo. Así que, amados hermanos, vamos a orar al Señor en esta hora por las peticiones que fueron entregadas y también, cierto, por aquellas cosas que a veces no se comparten. Siempre hay una expresión que usan mis hermanos más antiguos, dice: el Señor la conoce, ¿no? El Señor la conoce. Y si respetamos esa intimidad, ¿verdad?, de que cada hermano sabe qué petición está ahí en lo profundo de su corazón. Les invito a inclinar sus cabezas. Si está con otra persona ahí, si está con su esposo, su esposa, sus hijos, tómese de la mano. Tómense de la mano y de esa manera también oramos en esta hora al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora quiero interceder por las peticiones que fueron presentadas en esta hora. De manera especial, Señor, te ruego que tú puedas tener misericordia de la amiga de nuestra hermana Rebeca. Ella, Señor, tiene un cáncer. Y queremos en esta hora, si es tu voluntad, Señor, que tú puedas poner ahí sanidad en su cuerpo. Manifiesta, Señor, tu gracia, manifiesta tu misericordia. No te podemos ordenar que tú lo hagas, solo pedirte que si es tu voluntad, y así tú lo deseas, Señor, traer sanidad a esa persona, será, Señor, para tu gloria y para tu honra, y para que nosotros también, nuestra fe sea aumentada. Por eso, Señor, le entregamos en tus manos. Tú le conoces a ella. Y te pedimos, Señor, que le lleves paz a través de la palabra, a través de la atención que nuestra hermana Rebeca pueda darle, a través, Señor, de un compartir alguna palabra, un consejo o una oración.
Señor, a esta hora también pedimos protección para la vida del padre de nuestra hermana Frérida allá en los Estados Unidos. Usted sabe, Señor, la situación que hemos estado viviendo como mundo en esta hora, pero pedimos por él, para que tú, Señor, lo cuides, lo protejas y lo cubras. Oramos, Señor, también por toda la Iglesia Bautista Sion de Talca, por todos sus miembros, por todos los amigos, por todas aquellas personas, Señor, que de una u otra manera se sienten vinculadas con nuestra iglesia. Te pido en esta hora, Señor, que tú puedas también llevar paz. Lleva paz, Señor, al corazón de ese amigo, de esa amiga, que a lo mejor, Señor, está sufriendo, está pasando un momento difícil, a lo mejor en lo laboral, en lo espiritual. Te pido en esta hora, Señor, que tú también lleves paz. Si hay alguien, Señor, que está con algún dolor, con alguna desilusión, con alguna rabia, con alguna pena en su corazón, que también tú en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, puedas quitar todo aquello, para que así, Señor, en medio de circunstancias difíciles, aún así, podamos tener gozo en nuestros corazones y tener comunión entre hermanos. Soberano Dios, en esta hora, entrego también la vida de todos mis hermanos profesores, tanto de la iglesia como de otras congregaciones, para que, Señor, tú los sigas protegiendo como hasta ahora los has hecho. Sigas bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas que laboran en distintas áreas, Señor, de este mundo en el cual estamos inmersos. Protégenos, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir nuestra tarea también laboral con eficiencia, pero también, Señor, con las precauciones y cuidados que, Señor, las autoridades sanitarias nos han enseñado y nos han indicado. Amado Dios, en esta hora, paz para el corazón de mis hermanos, hermanas y amigos que han tenido, Señor, la oportunidad de escucharnos en esta hora, de compartir con nosotros este tiempo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en Venezuela, a nuestros hermanos en Perú, en Bolivia, en Brasil, Señor, y en otras partes también del mundo que hoy día quizás se conectaron y no nos hemos visto. Que tu paz sea sobre nuestros corazones. Lo pedimos, lo clamamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ir con la última canción y con eso entonces nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Y recuerden que mañana nuestro programa va a las 8 con nuestro hermano José, compartiendo alabanzas, cánticos, y el día viernes, el baúl de los recuerdos. Ahí usted puede programar su canción, escríbale ahí al hermano José, dígale, hermano José, quiero esta canción, quiero este himno, ¿cierto? Y él con mucho gusto los va a atender. También, hermanos, dale gracias al Señor por los hermanos, ¿cierto?, que están en la clase de jóvenes, que está funcionando en el Zoom. Dale gracias a Dios por Jason y Carelis, que también están con la clase de adolescentes, conectándose, hablando con ellos. Dale gracias al Señor, ¿cierto?, porque pronto vamos a comenzar con los embajadores, las auxiliares y los rayitos de sol, también a través de esta vía. Ahí veremos, ¿cierto?, las hermanas que van a trabajar con las auxiliares, los hermanos que van a trabajar con los rayitos, y el hermano José y el pastor van a trabajar con los embajadores del Rey. Así que vamos a buscar la manera, pero vamos a estar conectados. La iglesia no se detiene. Templos cerrados, iglesias trabajando. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todas. Tú eres el Rey, Señor. Verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive en el corazón de nosotros. Queremos que tú seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia, pecadores, salvados por su amor, con fallas, pero perdonados, rotos, pero restaurados, imperfectos, pero amados perfectamente, por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a IBC.